Bueno, mi nombre es Elvis José Reyes Anaya, de la carrera de Ingeniería Mecánica del quinto semestre. A continuación se presentará una exposición grupal en la cual vamos a hablar de la materia de mecanismo impartida por el ingeniero Eric de Jesús Mendoza Vázquez de la unidad 2. Es acerca del análisis cinemático del mecanismo plano. A mí me tocó hablarles acerca del subtema 2.1, que habla del análisis de posición de mecanismos planos por métodos gráficos y analíticos. Habrán 5 subtemas, el cual vamos a hablar acerca de análisis de posición, análisis de velocidad, análisis de aceleración, así como el teorema de Kennedy, y pues miraremos algunos ejemplos en un software. Yo les hablaré acerca de la posición de los mecanismos. Más que nada, pues existen dos métodos, el método gráfico y el método analítico. Cuando hablamos de posición en los mecanismos nos referimos principalmente a la posición angular de un eslabón, en este caso el eslabón teta, teta 3, teta 2 y teta 4. Entonces, continuando con este método, el método gráfico nos dice lo siguiente: para cualquier eslabonamiento de un grado de libertad, como uno de 4 barras, solo se necesita un parámetro que defina por completo las posiciones de todos los eslabones. El parámetro que se elija usualmente es el ángulo del eslabón de entrada teta 2. Se desea determinar los ángulos teta 3 y teta 4. Las longitudes de todos los eslabones se conocen. El análisis gráfico de este problema es trivial. Si se traza una escala el eslabonamiento en una posición particular, dada el ángulo teta, solo es necesario medir con un transportador los ángulos de los eslabones 3 y 4. Se debe notar que todos los ángulos se miden desde la parte positiva del eje X. La exactitud de esta solución gráfica estará limitada por la destreza y el cuidado al dibujar y por la precisión del transportador de ángulos que se use. Más que nada, esta teoría suena un poco enredosa, sin embargo no lo es, ya que hablar el método gráfico, pues como sabemos, sería dibujar lo que vendría siendo nuestro mecanismo. A continuación les voy a mostrar una imagen en el cual yo les voy a explicar. Y pues aquí lo tenemos, nuestro mecanismo de 4 eslabones, ¿no? Principalmente nos dice que para realizar el método gráfico debemos de tomar en cuenta que nos tienen que dar el ejercicio o el ejemplo que vayamos a resolver, el mecanismo en este caso, nos tienen que dar las medidas de los eslabones, en este caso el eslabón 1, el eslabón 2, el eslabón 3 y el eslabón 4, o sea, ya sus medidas nos la tienen que dar. Igual nos tienen que dar un punto de referencia, lo que nos decía la teoría, ¿no? En este caso nos van a dar teta 2. A partir de ahí, ¿qué nos decía? Que pues teníamos que trazar el primer eslabón, ¿no? Que sería este. Después continuar con el segundo eslabón, pero tomando en cuenta el ángulo de teta 2. A partir de ese momento nosotros para trazar el eslabón 3 y el eslabón 4 nos dice que utilicemos un compás. En este caso vamos a abrir nuestro compás a la medida del eslabón 3 y el eslabón 4 y tomando como referencia el O4 aquí en este nodo. Vamos a trazar los círculos y donde se intersequen esos círculos, ahí va a ser nuestro punto, nuestro nodo. En este caso lo llamaremos B. Y ya teniendo eso, trazamos nuestros eslabones 3 y 4. A partir de eso y con el método gráfico, lo que seguiría solamente es medir estos teta 3 y teta 4, que es lo que nos interesa, conocer la posición angular de estos nodos, ¿no? Para entender mejor este método, explicaré un ejercicio utilizando el método gráfico para encontrar la posición en un mecanismo. Como les decía, el método gráfico nos van a dar siempre la cantidad, o sea, los 4 eslabones y asimismo su componente, su medida, ¿no? Que en este caso serían 6, 2, 7 y 9 centímetros. Yo lo hice y primero, como les decía, debemos de trazar el eslabón el eslabón 1, después tomar como referencia el eslabón 2, pero tomando en cuenta nuestro ángulo que nos daban de referencia, que en este caso nos da un ángulo de 30 grados. Entonces tendrá una abertura de 30 grados
continuaremos haciendo, como les decía, con el punto D, hacer dos círculos en el cual uno se encuentre abierto a la cantidad de 7 centímetros y el otro de 9 centímetros, y donde se intersecten, ahí va a ser nuestro punto, nuestro nodo, y ahí vamos a trazar nuestro eslabón 3 y nuestro eslabón 4. Posteriormente, una vez teniendo esto, tomando en cuenta como referencia este mecanismo que está de color negro, ya nada más nos quedaría medir con el transportador teta 3 y teta 4. En este caso nos da que midiéndolo nos da un ángulo de 88 grados y teta 4 un ángulo de 117 grados. El mecanismo, y si conocemos un poco de la materia, debemos saber que igual este mecanismo tiene un movimiento cruzado, el cual se está representado con el color rojo, y igual es el eslabón 3 y el eslabón 4. Aquí se dice que una vez trazando estos eslabones, vamos a obtener unos ángulos negativos. Todo esto tomando en cuenta como referencia siempre al eje X. Sin embargo, pues no podemos tomar esto en cuenta porque igual puede ser un ángulo positivo siempre y cuando nosotros hagamos la resta, ¿no? Ya conociendo un poco de cálculo vectorial, podemos convertir esos grados a que sean positivos. Y pues esto sería por parte del método gráfico, un poco sencillo, y pues ya solo depende de que uno haga bien los cálculos, o sea, las medidas, y esto pues es simplemente sencillo, ¿no? Por otra parte, igual la teoría del mecanismo para encontrar la posición con el método analítico, principalmente nos dice que debemos tomar en cuenta ciertas ecuaciones. Estas ecuaciones no las inventé yo, ni tampoco, o sea, estas ecuaciones ya están en los libros de mecanismo, ¿no? Entonces de ahí, estas ecuaciones se sacaron de un largo proceso, sin embargo yo las traté de simplificar solamente poniendo las más importantes, ¿no? Para que entendamos mejor lo que vendría siendo el método analítico. Entonces, para encontrar la posición de este método, por medio de este método nos dice que debemos aplicar las fórmulas que se obtienen del análisis del lazo vectorial. En este caso serían estas que se muestran, en la cual mediante estas fórmulas podemos encontrar las constantes, las cuales nos servirán para seguir aplicando el método analítico. Las constantes en este caso sería K1, K2, K3 y K5 por medio de los eslabones de entre A, por así decirlo, y así sucesivamente. Continuando, entonces nos dice que el siguiente paso para seguir utilizando el método analítico sería que una vez ya obtenidas las constantes anteriores se sustituyan en estas otras ecuaciones para poder obtener otros valores que seguiremos utilizando posteriormente para encontrar el valor de los ángulos. Entonces nos dice que acá tenemos otro par de ecuaciones. Para seguir utilizando este método, ya obteniendo nuestras constantes anteriores K1 y hasta la K5, pues solo sustituiremos en estas ecuaciones para encontrar los valores de A hasta la F. Y ya posteriormente pues tenemos dos fórmulas simples, ¿no? Que principalmente se basan en las anteriores, o ya resolviendo las anteriores podemos resolver estas para encontrar más que nada lo que nos importa, que es la posición. En este caso los grados ahora sí que va a tener, ¿no? Ya para obtener los valores de los ángulos de teta 3 y teta 4 podemos ver claramente que en la fórmula se encuentra un radical, por lo que la respuesta ya sabemos que obtendremos dos resultados, uno negativo y uno positivo. Esto nos dábamos cuenta igual que pasaba lo mismo cuando hacíamos por el método gráfico, ¿no? En este caso los valores positivos de los ángulos representarían al mecanismo que se encuentra de forma abierta hacia arriba, los positivos. Entonces, mientras que los ángulos negativos representan al mecanismo que se encuentra funcionando hacia abajo o de forma cruzada, como les decía ya anteriormente. Para que nos quede más claro este tema o este método analítico, vamos a realizar el siguiente ejercicio para encontrar la posición del mecanismo. Igual nos dice que nos dan los datos, el valor de los eslabones de 4, de 14, de 16 y de 12, con un ángulo de teta, con un ángulo de referencia de 35 grados. Ya trazando este mecanismo de esta manera,
podemos utilizar el primer par de ecuaciones que nos daban, que era encontrar las constantes K1 y hasta la K5, sustituyendo, como les decía, D sobre A, pues es eslabón D, el valor del eslabón D sobre el eslabón A, entre 4, o sea, 12 entre 4 que nos da 3, y así sucesivamente. Esto no hay pierde porque pues solamente es sustituir los valores en las ecuaciones, de la forma que se muestra el dibujo. Continuando, recordemos que nos daban otros par de ecuaciones, entonces en esa seguimos utilizando lo que teníamos anteriormente, lo que hemos encontrado, que era la K1 y hasta la K5, ¿no? Que nos dice que el par de ecuaciones se refiere a que vamos a encontrar A con el coseno del ángulo de θ 2 igual a K1 menos K2 coseno de θ 2 más K3, sustituyendo ya los valores que habíamos encontrado de K1 y con el ángulo de 35 que nos daban de referencia nos da un valor de A de menos 1.076 y continuando así, sustituyendo, no tiene caso explicar cada uno de estos porque solo es sustitución, no hay pierde y pues vamos a encontrar los valores de B, C, D, E y F, ¿no? Finalmente, lo que teníamos que hacer es sustituir ya en la ecuación que nos daban para encontrar el valor del ángulo θ3, que ya sabemos que vamos a obtener dos valores. Sustituíamos en la ecuación igual de la misma forma que lo veníamos haciendo, obtenemos un valor de θ3 que nos da igual a 70.41 grados positivo y θ 4 igual a aquí sería θ3 igual a menos 99.88 grados, que sería el ángulo negativo. Por otra parte, el ángulo de θ4 nos da un ángulo positivo de 104.59 grados y θ4 por parte cuando se encuentra cruzado, el mecanismo nos da de menos 1.34.07. En este caso, ya conociendo lo que vendría siendo por parte de la materia del mecanismo, sería algo simple ya aplicar el método analítico, porque pues resulta más fácil realizar este método, ¿no? Ya que conociendo todo lo anterior, pues es más fácil utilizarlo. Ya solo faltaría nomás decir o tomar una observación que cuando el ángulo cambie, nuestro ángulo de referencia cambie, igual los ángulos posteriores, lo que es θ3 y θ4 van a cambiar de la misma forma. Para esto igual se tiene que realizar lo mismo, ¿no? Volver a diseñar lo mismo para poder obtener nuevos resultados, la nueva posición del mecanismo. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Darinel Morales Pacheco, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos en Ingeniería Mecánica del semestre quinto del Grupo A y esta presentación es para la materia de mecanismos. Bueno, voy a explicar el análisis de velocidad por método gráfico y analítico. Usar métodos gráficos y analíticos para determinar la velocidad de algún punto en un eslabón de un determinado mecanismo. El análisis de velocidad es importante, ya que asocia el movimiento de un punto sobre un mecanismo con el tiempo. La velocidad, la posición de un determinado punto en un plano, puede ser expresada por medio de un vector RI por T de la forma que está a continuación en la parte de aquí abajo, que podemos ver es la representación, la fórmula para poder resolver esto. La velocidad no es más que la derivada con respecto al tiempo del vector posición. Pero sabemos qué es la velocidad. Bueno, entrando a lo que es un pequeño concepto de lo que es la velocidad es la magnitud física de carácter vectorial que relaciona el cambio de posición con el tiempo. En la parte de ahí arriba podemos ver una fórmula. Aquí, como se puede observar, el vector velocidad involucra dos términos. El primer término es el vector de velocidad lineal, bt, que representa el primero de ellos y es aquel que tiene la misma dirección que el vector posición original. De igual manera tenemos la fórmula para poder calcular lo que es esta, que es la velocidad, el vector de velocidad lineal. Bueno, la segunda es el vector de velocidad rotacional o angular, br.
En tanto representa el segundo término y presenta una dirección perpendicular al vector posición original. También nos muestra el ejemplo, bueno, la fórmula de cómo calcular esta. Bueno, aquí como se puede ver, la magnitud del vector de velocidad rotacional es proporcional a la velocidad angular, pero la velocidad lineal, ¿qué es? O sea, ¿cómo podemos definir el vector de velocidad lineal? Es aquella cuya dirección es siempre tangente a la trayectoria de la partícula que rota. Y bueno, el vector de velocidad rotacional, bueno, este lo podemos definir como que es el vector de posición del punto genérico con respecto a un punto cualquiera del eje de rotación. Bueno, la velocidad. Aquí nos está mostrando un ejemplo para poder visualizarlo de esta manera. Tenemos el eje X, el eje Y, un vector perpendicular. Tenemos que este es BT y tenemos ahí BR. Recordando que las unidades en las cuales típicamente se presenta la velocidad en el SI, metros sobre segundo, el sistema inglés sería pies sobre segundos, en tanto que la velocidad angular, WT, suele presentar unidades de grados o radianes por unidad de tiempo. Ocasionalmente también se puede presentar en un número de revoluciones por unidad de tiempo. Una revolución es igual a 2pi radianes. La velocidad relativa viene en dos partes. El movimiento relativo es aquel que consiste en la diferencia de movimiento entre dos puntos, y la velocidad relativa, que es aquella asociada a dicho movimiento relativo. Bueno, acá nos está mostrando lo que es un ejemplo donde tenemos nuestras bases, tenemos nuestros eslabones y nuestros nodos. Nos está mostrando A, B, VB, que vale 10.4 pulgadas sobre segundos, y VA, que es igual a 12 pulgadas sobre segundo, que esta tiene un ángulo de 30 grados. En este ejemplo, la velocidad relativa del punto B con respecto al punto A sería aquella velocidad que presenta el punto B visto desde el punto A. Por eso en la parte de ahí abajo tenemos otro ejemplo que, como dice ahí, es la representación vista desde el punto A. El análisis gráfico de velocidad, método de velocidades relativas, recordando que aun cuando empleas métodos gráficos solo puede tener dos incógnitas. Aquí se puede emplear puntualmente el siguiente procedimiento: dibujar los vectores de velocidad cuya magnitud y dirección son conocidas. El punto número 2, perdón, se dibujan los vectores de velocidad relativa, teniendo en cuenta que un vector de velocidad relativa es perpendicular a la línea que une los dos puntos involucrados en el movimiento relativo. Y número 3, se determinan las incógnitas gráficamente a partir del polígono resultante. En la parte inferior tenemos un ejemplo de los vectores dibujados y el vector perpendicular. Ahí nos muestra que VA es igual a 27.5 pulgadas sobre segundo, VB es igual a 15 pulgadas sobre segundo, y nos está mostrando los puntos en los que estos se conectan. Bien, el análisis gráfico de velocidad, método del centro instantáneo de rotación. ¿Este qué es? Bueno, es aquel punto en torno al cual un eslabón, con independencia de la complejidad de su movimiento, instantáneamente aparenta estar en rotación pura. Producto de que cada eslabón tiene un centro instantáneo con cada uno de los otros eslabones. Un mecanismo
En particular tendrá varios centros instantáneos. El número total de centros instantáneos se relaciona con el número n de eslabones de la siguiente manera. Ahí nos está señalando, nos está mostrando que el número total de centros instantáneos es igual a n, paréntesis, n menos 1 sobre 2. La localización de los centros instantáneos en primera instancia se logra a través de las siguientes reglas. Cuando dos eslabones están conectados por una junta rotatoria, el centro instantáneo que relaciona estos dos eslabones está en la junta. Nos da un ejemplo de cómo podemos observar cuando dos eslabones están conectados por una junta. Ahí nos muestra los dos eslabones que están unidos o se encuentran en el centro por esta junta. También el centro instantáneo de dos eslabones en contacto rodante sin deslizamiento está localizado en el punto de contacto. Bueno, este ya es un poco diferente a la que está en la parte de arriba, ya que como dice, estas son dos eslabones en contacto rodante, pues estos, su punto de contacto es cuando estos se encuentran, estos tienen contacto entre sí. El análisis gráfico de velocidad, el método del centro instantáneo de rotación. El centro instantáneo de dos eslabones en contacto por medio de una junta de deslizamiento está en el infinito, en una dirección perpendicular a la del deslizamiento. Recordando que un movimiento deslizante puede ser visualizado como un movimiento rodante en donde el radio desde el punto del pivote es infinitamente largo. El centro instantáneo de dos eslabones que presentan un movimiento deslizante general debe encontrarse a lo largo de la línea normal a la dirección de contacto deslizante. En tal caso de que las reglas anteriores no hayan permitido encontrar todos los centros instantáneos, se usa el teorema de Kennedy, el cual dice: los tres centros instantáneos correspondientes son tres cuerpos, eslabones, todos se encuentran sobre la misma recta. Es decir, los centros instantáneos son colineales. Método del centro instantáneo de rotación. Considerando el siguiente ejemplo donde se dibuja el diagrama de centros instantáneos y se encuentran dichos centros, ahí también nos da un ejemplo mostrándonos nuestras bases, nuestros eslabones y nuestros nodos, mostrando que de A a B hay un ángulo de 20 grados. Ahora bien, el análisis gráfico del método de centros instantáneos se basa en tres principios. El primero es la magnitud del vector de velocidad rotacional de un cuerpo rígido. Es proporcional a su velocidad angular y a la distancia desde el punto pivote hasta un determinado punto de interés en ese cuerpo. El segundo es el centro instantáneo, que es común para dos eslabones. Puede ser considerado que se encuentre sobre cualquiera de los dos eslabones. El tercero sería la velocidad absoluta de un punto que sirve como centro instantáneo de rotación. Es siempre la misma. El método general en sí consiste en seguir los siguientes pasos. Primero vamos a identificar el eslabón con la velocidad que ya conocemos, el eslabón que contiene el punto cuya velocidad es deseada y el eslabón que constituye el marco de referencia. Lo segundo que vamos a hacer es localizar el centro instantáneo correspondiente al eslabón de velocidad conocida y al marco. Como dice ahí, vamos a localizar el centro instantáneo, ya sea el centro donde se encuentran o ya sea el rodante, que es donde se juntan, se tocan. De ahí localizar el centro instantáneo correspondiente al eslabón velocidad conocida y al eslabón de velocidad deseado. Determinar la velocidad del centro instantáneo correspondiente al eslabón de velocidad conocido y al eslabón de velocidad deseado. Esto último se hace para escalar la velocidad conocida. Localizar el centro instantáneo correspondiente al eslabón que contiene el punto cuya velocidad es deseada al marco de referencia. Determinar la velocidad deseada. Esto último se hace al escalar la velocidad del centro instantáneo recientemente determinada. Para poder escalar las velocidades se deben definir dos líneas. La primera línea es la línea de centros, LC.
Esta es una línea que se dibuja desde el punto pivote del eslabón hasta el punto donde inicia el vector conocido. O sea, vamos a dibujar desde una línea, desde el punto pivote del eslabón, o sea, donde está nuestro eslabón, hasta el punto donde inicia nuestro vector conocido. Y el segundo es la línea de proporción LP. Es una línea que se dibuja desde el punto pivote hasta el punto donde finaliza el vector conocido. O sea, desde el punto pivote hasta donde termina este. Bueno, aquí tenemos para facilitar la comprensión del método, considere el siguiente ejemplo que tenemos aquí, en donde se conoce la magnitud del vector velocidad rotacional del eslabón 2 en el punto correspondiente a la junta B, punto que también puede ser al centro instantáneo. Pues el centro instantáneo, como dijimos, es el punto donde se intersectan. Bueno, hablemos del método del triángulo empleando el concepto de velocidad relativa. Al igual que en el análisis de posición, una vez se han dibujado los polígonos correspondientes a los vectores de las velocidades absolutas y relativas, se puede emplear el método del triángulo para dar solución al problema, siempre y cuando solo se tengan dos incógnitas. Aquí ya nos está aclarando un punto. Si nosotros no tenemos solo las dos incógnitas, entonces no vamos a poder realizarlo de tal manera. El método de triángulo ha empleado el concepto del centro instantáneo de rotación. Los centros instantáneos pueden ser determinados a través de la construcción de polígonos constituidos de triángulos rectos y oblicuos. El análisis de velocidad respectivo también puede llevarse a cabo empleando el método de triángulos. Y tenemos otro método que sería método de las ecuaciones de caso cerrado, el cual nos está dando aquí nuestra fórmula para poder resolverlo. Y nos está diciendo que donde n es el número total de vectores, y en el primer caso se desconoce la magnitud del vector de velocidad lineal y la velocidad angular correspondiente al vector posición. Bueno, en esto me gustaría hacer mención diciendo que pues, muchos de nosotros sabemos o normalmente hemos hablado acerca de velocidad o hemos calculado velocidad de otras maneras en alguna otra materia. Sin embargo, obviamente este tema también es muy importante, puesto que no se calcula de la misma manera que tal vez ya lo hicimos anteriormente. Sin embargo, considero que a partir de algunos ejemplos o un poco más de, no tanto la investigación, sino de los ejemplos prácticos, creo que de esta manera podríamos comprenderlo mucho mejor, ya que a veces las palabras pues no terminan de explicarlo del todo. Sin embargo, algunos ejemplos pues se pueden realizar y con esto pues preguntarle al docente para saber si estamos realizándolo de manera correcta. Si no, pues para seguir trabajando en ello y poder reforzarlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Rodríguez Linares, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos del Grupo Quinto A y esta es mi presentación por equipo acerca del tema de aceleración de mecanismos para el maestro Eric. Para empezar vamos a dar un concepto breve de lo que es aceleración de mecanismo o más que nada qué es la aceleración. La aceleración es una magnitud vectorial que nos indica el ritmo o tasa de cambio de la velocidad de un móvil por unidad con respecto al tiempo. En otras palabras, cuánta rapidez adquiere un objeto durante el transcurso de su movimiento según una cantidad de tiempo definida con su aceleración relativa, en este caso podría ser vectorial o angular. A continuación mostraremos acerca de por qué se podría mostrar si es vectorial o angular. Para empezar vamos a definir lo que es una aceleración angular. La relación en las aceleraciones, aquí podemos encontrar lo que es la velocidad angular del eslabón de entrada. Ya conocemos más que nada lo que es una definición de eslabón en cual lo podemos utilizar en nuestra materia.
Eso nos quiere decir que se transmite a través de toda una cadena cinemática. Ya puede ser abierta o cerrada y lo hace con una aceleración angular. Durante el funcionamiento del mecanismo, ya que nosotros podemos, en este caso, un ejemplo, pudimos utilizar lo de la araña, nos dimos cuenta de los eslabones, de las cadenas que podemos utilizar ahí, los grados de libertad, y eso nos permite ver más o menos qué aceleración puede tener este tipo de mecanismo. Cada eslabón tendrá su propia velocidad y aceleración angular. Todos los puntos pertenecientes a un eslabón tienen la misma velocidad y la aceleración angular. Eso nos permite verificar que cada uno de los movimientos que va a realizar nuestro mecanismo va a llevar la misma aceleración y la misma velocidad para que no haya una perturbación en lo que es el cambio de nuestro mecanismo o cómo se va a ir moviendo. Eso es muy importante tener en cuenta, ya que en dado caso de que nosotros presentemos alguna perturbación en alguna aceleración o una velocidad, eso nos permite un mal trabajo del mecanismo. Es por ello que con el método vectorial, el otro que mencionábamos, se relacionan las aceleraciones de dos puntos pertenecientes del mismo eslabón, donde uno de los puntos debe tener la aceleración conocida y de ahí se derivan los demás. Para empezar, ¿qué es la aceleración vectorial? Es la variación que experimenta la velocidad angular respecto al tiempo. La aceleración angular se expresa en radianes sobre segundo. Tenemos aquí, se podría decir que la fórmula que es radianes sobre segundo al cuadrado. Es importante saber que existen dos tipos de aceleración angular en el movimiento circular uniforme, que se le conoce como MCU. Esto lo podemos ver en cualquier materia. Es importante conocer sus derivadas y sus sílabas, ya que como tanto en física, como tanto en mecánica, como en tanto matemáticas, podemos encontrar algunos ejercicios con respecto al MCU, que es el movimiento circular uniforme. Esto nos dice que el movimiento circular uniforme de la aceleración angular es cero, ya que la velocidad angular es constante. Esto muchas veces es importante saber, ya que en los problemas solo nos ponen acerca del ejemplo que su aceleración es angular, pero nosotros sabemos que cuando su velocidad es constante, eso nos quiere decir que empieza de cero, y esto es muy importante, ya que de ahí tenemos un dato que podemos obtener y pues proyectar en nuestro problema para empezar con las fórmulas que nos pueden servir. También se dice que la aceleración angular en el movimiento circular uniforme acelerado, más conocido como MCUA, esto nos permite que la aceleración angular en el movimiento circular uniformemente acelerado es constante, ya que representa el incremento de la velocidad angular desde el instante inicial hasta el final, partiendo por el tiempo. Aquí les mostraré lo que es una fórmula para saber acerca de la velocidad angular, en donde tenemos delta de W y delta de T igual a W1 menos W0. Eso es muy importante para saber la aceleración referente al problema o a lo que queramos resolver, ya que eso nos puede aparecer de diferente situación la fórmula, pero se puede resolver de la misma manera, ya que solo cambian las letras, por decirse así, o las variaciones, pero siendo W0 la velocidad angular en el instante inicial y T0 y W1 la velocidad angular en el instante final de T1. Aquí pues, nos puede decir que W0 va a ser siendo 0, ya que su velocidad angular y su velocidad es constante. Como nos decía la diapositiva anterior, esto es 0. Continuando, tenemos la aceleración relativa. La aceleración relativa es el método gráfico de las aceleraciones relativas. Guarda una gran similitud con el de las velocidades relativas. Esto es importante diferenciar las situaciones que se nos pueden presentar, ya que lo podemos resolver de dos dichas maneras, con la relativa en su método gráfico y su método numérico. Esto es muy importante saber, ya que pues
cada problema tiene su forma de resolverlo y encontrando la mejor forma nos va a ahorrar tiempo y pues un análisis más rápido. En la figura que podemos mostrar es un eslabón genérico sobre el cual se ha realizado un análisis de velocidades donde se reconoce la velocidad A y la velocidad B con respecto a su velocidad relativa de v, que es va, y se expresa mediante esta fórmula. La fórmula que tenemos es w es igual a v sobre va a v. Esto nos quiere representar que tenemos aquí las velocidades que se nos presentan en el caso que es a y b, y también tenemos en cuenta su velocidad relativa. El método de aceleración relativa nos permite obtener la aceleración absoluta de un punto de cualquier mecanismo mediante operaciones de suma y diferencial vectorial. Se puede resolver analíticamente o vectorialmente. Vectorialmente se refiere a lo que es acerca de, nosotros tenemos un plano, el plano que más conocemos, el cardinal. Esto se permite en lo que es X y ahí es donde podemos obtener lo que es el resultado vectorial. Por otra parte, se conoce la aceleración angular del eslabón. En este caso tenemos a delta y a teta, así como la aceleración del punto A para calcular la aceleración del punto B. Por medio del método de las aceleraciones relativas, se plantearía la igualdad vectorial, que es A de B igual a A, y aquí tendremos la suma de las aceleraciones que se nos presentan. Podemos resolver también que se nos presentan unos teoremas que son importantes de conocer antes de continuar con el ejercicio, ya que tenemos el teorema de los tres centros. El teorema de los tres centros, o más conocido como el de Kennedy, es útil para encontrar aquellos centros instantáneos de rotación relativos en un mecanismo, que no están de obtención directa, ya que muchas veces los podemos encontrar con un simple análisis. En dado caso de que no sea así, podemos implementar lo que es el teorema de los tres centros. Si tenemos tres eslabones sólidos rígidos, en este caso se quiere referir a los que no tienen algún movimiento dentro del mecanismo. Podemos tener su movimiento relativo entre ellos, ya que sea que estén o no conectados entre sí, los centros instantáneos de rotación relativos entre los tres eslabones han de estar alineados. También tenemos el método de la aceleración relativa. Eso ya lo habíamos mencionado, que se puede resolver gráfica o analíticamente. Vamos a dar un ejemplo para que nos puedan comprender y entender más a lo que nos referimos. Y esto se refiere al eslabón de la cadena anterior. Supongamos que se conoce la aceleración del punto B, entonces se puede demostrar ese teorema con la siguiente teoría. Suponemos que uno de los eslabones es fijo. Esto se quiere diferenciar a que está conectado al suelo. En este caso, el centro instantáneo de rotación relativo entre los eslabones 2 y 3 no puede estar en el punto P, en el punto de contacto. Entre dichos eslabones, pues no tendría la misma velocidad como perteneciente al eslabón 2, que le tendría como perteneciente al eslabón 3. Estas dos velocidades se pueden ser iguales en un punto Q, que está alineado en los centros instantáneos de rotación relativo de cada eslabón respecto del eslabón fijo. Los componentes rectangulares es importante, ya que su aceleración no tiene significado físico, pero sí lo tienen en los componentes de la aceleración en un nuevo sistema de referencia formado por la tangente, a la trayectoria y a la normal de la misma. Hallar los componentes tangenciales normales de la aceleración es un determinado o instante. En un simple problema geométrico los podemos encontrar muy fáciles, ya que es donde veremos más lo que se le puede conocer como seno, coseno, los límites, encontrar su cateto, su hipotenusa. Entonces es importante que por ende se entienda que la aceleración es una magnitud vectorial. La ecuación de dimensiones de la aceleración instantánea. Aquí tenemos unas fórmulas que podemos resolver coordenadas cartesianas. Aquí tenemos los que tienen la línea, como pueden ver, se quiere referir a que son vectores, que ax1 más ayj más acj es igual al límite de delta t, que corresponde a delta 0 bx delta a t.
Aquí podemos encontrar vectores de aceleración en dos dimensiones coordenadas cartesianas. Igual tenemos que A es igual a x1 más AYJ con respecto a su límite que es de delta t igual a 0 delta de bx delta t. Se le suman los límites y obtenemos el resultado. Ahora mostraremos un ejemplo con respecto a todo el tema que estamos viendo y con ello vamos a resolver un ejemplo teóricamente y con una fórmula siguiendo los pasos. Recordando esas bases podemos resolver el siguiente ejercicio. El sistema biela-manivela de una máquina motriz, más conocida como máquina de vapor o motor térmico. Se compone de una biela AB, cuyo extremo A, llamado pie de biela, se desplaza a lo largo de una recta, mientras que el otro extremo B, llamado la cabeza de la biela, articulado en B con una manivela OB, describe una circunferencia de radio OB. El pie de la biela está articulado con una pieza denominada patín, solidaria con el pistón que se desplaza entre dos guías. El pistón describe un movimiento oscilatorio que, como vamos a ver, no es armónicamente simple, aunque se puede aproximar bastante a este. Ok, vamos con la explicación acerca de este ejemplo y supongamos que la manivela tiene un radio R y la biela tiene una longitud L, que L es menor al 2, que sería al doble de R, o a la multiplicación de 2 por R. La manivela gira con velocidad angular constante, que se le va a conocer, y el pistón oscila. La posición del pistón respecto del centro de la rueda que situamos es su posición inicial del pistón para que sea igual a 0, o 90. Su ángulo que tiene que tener es 90, ya que empieza con su posición inicial. Posición del pistón. ¿A esto que nos referimos? Si la manivela se mueve con velocidad angular constante, la posición del pistón en función del tiempo es el valor máximo que se obtiene para t igual a 0, y vale del valor mínimo se obtiene para t igual a pi. Aquí, como podemos observar, tenemos unas fórmulas que nos dicen que x es igual a x1 menos x0 igual a r por el coseno del ángulo, más aquí sacamos lo que va a ser una derivada, o más que nada vamos a sacar su raíz de lo que tenemos de r al cuadrado de seno al cuadrado de teta. Esto es muy simple, sacámoslo con la calculadora, o pues si te sabes lo que es cuánto equivale el ángulo, pues es muy fácil sacarlo. Eso se le va a dividir a r al cuadrado del ángulo. Pasando tenemos que nos va a quedar como x es igual a r más el resultado que nos dio menos, vamos a sacar otra raíz que nos queda de y cuadrada menos r cuadrada. Esa fórmula es muy importante saberla, ya que las anteriores definiciones que vimos para sacar lo que es el ángulo, la aceleración, todo aquí se plasma en una simple fórmula que nos va a servir para resolver nuestros temas. En la figura que estamos mostrando, se nos representan las posiciones X del pistón en función del tiempo. Esta se refiere a esta figura para que la vayan tomando en cuenta. Esto se nos dice que lo pusimos de color azul para que tenga una diferencia y no nos confundamos. El color rojo nos quiere decir que es en función a X igual a R por seno de lo que tenemos como teta más pi entre 2. Eso nos va a dar un resultado que vamos a tener el radio que nos acaban de dar, lo vamos a multiplicar por coseno de teta por t, y el valor máximo se obtiene para t igual a 0. Esto vale a x más el radio que nos había dado, dando como valor mínimo se obtiene para teta de t igual a pi, y vale x menos r. El r sigue siendo el radio que nos acaba de dar, a ese se lo vamos a restar. Ahora, para calcular la velocidad derivada de la posición x con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad en la figura. La figura es esta, la que vamos a obtener. Y esto nos quiere decir que representa la velocidad y la del pistón en función del tiempo.
que es el azul que podemos obtener. Este azul es con respecto al tiempo y la roja es con respecto a la función. A continuación calcularemos la aceleración derivada de la velocidad y con respecto al tiempo obtenemos la aceleración, que aquí tenemos lo que es la forma analítica y su forma, pues, más que nada gráficamente. Y aquí lo podemos encontrar, que son muy fáciles, por decir, de resolver, mostrándole en una tabla en donde nosotros podamos percibir cómo es que cambia su movimiento con respecto al tiempo. Y pues más que nada, eso fue nuestra presentación acerca de lo que es aceleración de movimiento y en los mecanismos. Entonces, espero que haya sido de su agrado y pues muchas gracias por su atención prestada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Alberto Toscano López, de la carrera de Ingeniería Mecánica del quinto semestre, Grupo A. Bueno, a continuación les voy a presentar lo que es el teorema de Kennedy para la materia de mecanismo. El teorema de Kennedy, o también conocido como el teorema de los tres centros, es útil para encontrar aquellos centros instantáneos de rotación relativos en un mecanismo que no sean de obtención directa, y el enunciado es el siguiente. Bueno, el teorema de Kennedy quiere decir que si tenemos tres eslabones sólidos rígidos animados de movimiento relativo entre ellos, ya sea por estén o no conectados entre sí, los centros instantáneos de rotación relativos entre los tres eslabones han de estar alineados. Se puede demostrar este teorema por contradicción, como se muestra en la siguiente figura que tenemos aquí. Suponemos que uno de los eslabones es fijo, como lo podemos ver aquí. En este caso, el centro instantáneo de rotación relativo entre los eslabones 2 y 3. Eslabones 2 y 3. No puede estar en el punto P de contacto entre dichos eslabones, pues dicho punto no tendría la misma velocidad como perteneciente al eslabón 2 que la que tendría como perteneciente al eslabón 3 que tenemos de este lado. Estas dos velocidades solo pueden ser iguales en un punto Q que esté alineado con los centros instantáneos de rotación relativos de cada eslabón respecto del eslabón fijo, ya que esta es la única forma de que las direcciones y sentidos de BQ2 y BQ3 sean iguales o coincidan. Bueno, un ejercicio muy sencillo para aplicar el teorema de Kennedy. Tenemos la siguiente figura. En la siguiente figura lo que tenemos que hacer primero es buscar el número de eslabones que tiene, enumerarlas para conocerlas, como por ejemplo aquí ya lo enumeramos, que son el eslabón 1, que son la base, el 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, esta figura tiene 6 eslabones, y para resolver este ejercicio, para saber cuántos centros tiene, tenemos la siguiente fórmula, que nos dice n es igual a e por e menos 1 sobre 2. Bueno, esto solamente sustituimos ya al tener el número de eslabones que nosotros tenemos, solo sustituimos. En e vamos a sustituir 6, que es el número de eslabones, que sería, entonces nos quedaría como 6 por 6 menos 1 sobre 2. Y resolviendo tenemos 6 por 5 sobre 2, 30 sobre 2, que es igual a 15, que es el resultado que nosotros andábamos buscando. Hola, mi nombre es Francisco Marcos Blas Hernández del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Yo les voy a tratar de explicar cómo utilizar este programa que es el SAM, el 8.0, la versión más reciente, para poder graficar y poder realizar análisis de movimiento, de eslabones, de mecanismos y etcétera.
Bueno, como pueden ver aquí en nuestro programa, en la parte izquierda hay una gráfica donde nos marca los parámetros que va a arrojar cuando nosotros realicemos nuestro diseño. Y aquí en el otro lado derecho tenemos aquí para poder realizar qué mecanismo queremos hacer, qué análisis le queremos hacer. Bueno, aquí como pueden ver en la parte de arriba hay diferentes opciones para poder realizar este problema, este trabajito. En primer lugar vamos a aplicar aquí, en crear el primer elemento en cualquier parte de la gráfica, como pueden ver en la parte de la esquina izquierda inferior, aparece Y y X, vamos a ponerlo de esta manera, y como pueden ver, ya aquí el programa marca que tenemos un nodo y aquí tenemos el otro nodo, en total serán dos nodos. Si nosotros queremos hacer que este elemento, este mecanismo funcione para que pueda dar movimiento, nos vamos aquí en esta parte para poder darle dirección. La aplicamos y la aplicamos aquí. Bueno, como les decía, pues clicamos aquí en y lo ponemos aquí, vamos a ponerlo aquí en el nodo 2, justamente acá. Clicamos y como pueden ver hay dos formas de poner este tipo de base, que es la fija. Como pueden ver se forma un triángulo y si muevo el cursor se forma un rectángulo. Este rectángulo lo que diferencia del triángulo es que este rectángulo solamente está limitado para un cierto movimiento que vendría siendo 180 grados. Y el triángulo puede ser un movimiento de 360 grados, ahorita lo vamos a ver. Una vez puesto le damos clic y ya ahí queda. Si nosotros queremos hacer que tenga movimiento, lo que vamos a hacer, vamos a ir en la parte de arriba y aplicarle aquí en ángulo de movimiento. Aplicamos y cliqueamos esta parte. Una vez aquí cliqueada, nos tiene que salir una otra ventana. Y como pueden ver aquí dice los tipos de parámetros que se pueden ajustar, el movimiento, el tiempo y los intervalos de tiempo. Aquí tenemos el movimiento, lo que vendría siendo, como lo había comentado, 360 grados. El tiempo, pues es un tiempo de un segundo. Podemos cambiarlo si queremos que vaya más rápido, queremos que vaya más lento. Vamos a ponerle que ese intervalo de tiempo para hacer los 360 grados, vamos a aplicarle que 4 segundos. Y pues un intervalo de 15 minutos, un intervalo de 15. Y vamos a darle OK. Vamos a sentar. Aquí nos aparecen unas tres gráficas, nos muestra sobre el ángulo de velocidad y ángulo de aceleración, como pueden ver aquí es 0. Ok, vamos a darle OK. Y una vez ya que tenemos esto, si queremos ver cómo es que realiza el movimiento, nos vamos en la parte de acá arriba, en donde se aparece un molino, lo cliqueamos y aquí como pueden ver está realizando el movimiento. Es un movimiento muy rápido. Aquí tenemos las opciones acá abajo para poder pararlo, regresarlo y así. Ok. Bueno, aquí tenemos el primero, pero si nosotros queremos, ¿qué será? Sacarle, mira, como pueden ver aquí nos dice que aquí este eslabón tiene 1, 2 eslabones, tenemos la longitud y el ángulo que dice que son de 9.442 de grados. Ok. Si queremos graficar esto, aplicamos aquí, en este eslabón, y aquí nos va a salir otro apartado sobre lo que queramos sacar. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar el ángulo relativo, el ángulo de velocidad y el ángulo de aceleración,
cliqueamos estas casillas. Si queremos, ya que será el torque, el power y así, se puede hacer, pero prácticamente este programa, como lo había comentado, es un programa limitado y no te da la opción de arrojar esos valores. Entonces vamos a ver qué pasa cuando nosotros cliqueamos esto y queremos saber sobre la velocidad y aceleración sobre ese eslabón. Le damos OK. Y aquí, como pueden ver, aquí nos aparece una gráfica. Empezamos aquí desde cero y si nosotros movemos el precursor, lo que va a hacer es un movimiento, como pueden ver. En la parte de aquí abajo aparece el tiempo en el que se está moviendo ese eslabón y cómo va girando. Y aquí en la parte de arriba aparecen los de grados de 1, los radianes, que aquí marca 1.571 y igual los radianes al segundo, pero al cuadrado. Y aquí nos aparece cómo es que se muestra el movimiento, milésima por milésima de segundo. Y pues bueno, seguimos aquí mostrándole los valores, los intervalos que da este pequeño mecanismo. Como pueden ver, si le doy movimiento, ya acabo de cambiar los parámetros. Y este es el único movimiento que da. Si nosotros queremos calcular qué datos nos arroja calculando este nodo, clicamos y aquí nos aparece. Podemos aquí calcular la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración en X, igual en Y y aquí, como pues dice velocidad, aceleración y curvatura y entre otros. Entonces, si nosotros le damos OK, vamos a darle OK, se aparece una gráfica lineal. Como el eslabón no tiene mucho movimiento, es muy mínimo lo que aparece aquí en la gráfica. OK. Y pues bueno, aquí como pueden ver, aquí tenemos la gráfica. Cambié los parámetros sobre este eslabón y aquí nos podemos ver las curvaturas y el movimiento sobre lo que hace este eslabón. Aquí muevo el precursor y aquí se puede ver pues lo que vendría siendo los parámetros que le asignamos, cómo se mueve cada milésima de segundo. Vamos a aplicarle aquí en este eslabón, en este nodo. Vamos aquí. Como pueden ver, tenemos la posición y todo. Vamos a ver qué nos marca en Y. Vamos a calcular la posición, el desplazamiento y la velocidad. Le damos OK. Y aquí nos aparece cómo es que la gráfica cambia cuando le damos los valores en Y. Aquí, cuando pasamos el precursor, vean cómo se mueve a base de la gráfica y tiene un movimiento. Y bueno, pues esto prácticamente vendría siendo mi breve explicación sobre este programa. La verdad se me hace un programa intuitivo que que cualquier persona la puede utilizar. Se puede perfeccionar obviamente con la práctica y con unos ejercicios pequeños para poder agarrarle el paso a este programa, ya que no es muy complicado y la verdad sí te puede sacar de un apuro si no quieres, que vendrá siendo hacer el cálculo manual y poderlo hacerlo a computadora. Es más exacto, más fácil y más rápido, la verdad. Y pues espero que me hayan entendido y muchas gracias.